Dios los bendiga, mis amados hermanos, el día de hoy. Gracias a Dios que podemos estar juntos. El tema que quiero compartir con ustedes este día y que mi anhelo es que pueda traerles edificación y crecimiento espiritual. El título del contenido del mensaje que vamos a estudiar es las dos columnas. Las dos columnas. Primero tenemos que entender que nuestra vida, el Señor Jesucristo la comparó a una casa, ¿sí? A una casa. Lo encontramos en Mateo capítulo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Y ahí dice que todo hombre que oye su palabra lo compara a alguien que edifica su casa sobre la roca. Y si no la oye, edifica su casa sobre la arena. Entonces, la vida del ser humano es comparada a una casa, a una construcción, a un edificio, ¿verdad? Que tiene que tener ciertos elementos estructurales para poder convertirse en una morada. Y en esa comparación, también el Señor deja claro que Él es la roca, o sea, el fundamento firme de toda vida humana. Ningún ser humano va a poder ser independiente en el sentido espiritual para afirmarse en esta tierra espiritualmente y en la eternidad. Necesita el fundamento que Dios dio, y ese es Jesucristo. Él es la roca. Entonces, prácticamente sin un fundamento, o sin ese fundamento específicamente, que también representa la salvación en su nombre, ese fundamento, la salvación en su nombre, la fe en su palabra, y representa también el crecimiento cristiano, porque a través de la salvación venimos al Señor y nuestros pies son colocados sobre la roca, ¿sí? Por la fe en su nombre y por su palabra nosotros somos salvos. Pero luego viene el crecimiento, y eso lo vamos a lograr poniendo nuestros ojos o fijando nuestros ojos en Él, y ahí estaremos seguros, firmes, porque nadie va a poder resistir los vendavales de esta vida si sus pies no están sobre la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Sin embargo, también la vida humana es comparada a un templo, ¿sí? Y un templo que también necesita ser construido con los mejores materiales, porque ya nosotros recibimos de parte de Dios los mejores materiales para construir ese templo, y ya se nos dio también el más firme fundamento, que es la vida del Hijo. Pero ahora va a depender de cada uno de nosotros para construir con los mejores materiales, lo que significa vivir conforme al modelo, o mejor dicho, conforme a la vida que representa nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Se habla en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 17, sobre los materiales que alguien puede usar para construir sobre ese fundamento: oro, piedras preciosas, plata, o heno, hojarasca, madera, que no resisten el fuego. Entonces nosotros tenemos que usar el material que el Señor nos provee para que nuestro edificio pueda estar firme. Entonces, resumiendo, Cristo es nuestro fundamento y también es el modelo. ¿Entiende? Cristo es el fundamento y también es el modelo que debemos de ver para poder construir de acuerdo a su vida. Por eso es que el Señor también le dijo a Moisés, cuando iba a construir el tabernáculo: asegúrate de que hagas conforme a lo que yo te he dicho, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y
nuestra vida entonces debe ser construida de acuerdo a ese modelo. Entonces tenemos dos cosas muy importantes. Primero, el fundamento que es la vida del Señor, y segundo, la construcción que también representa la propia vida del Señor desarrollándose o creciendo en nosotros. Ahora, después de esta corta introducción que quería dejarlo en sus corazones, tocando hasta conceptos que ya conocemos, veamos juntos ahora dos aspectos vitales de ese templo. Dos aspectos vitales de ese templo que van a darnos soporte y van a convertirnos en personas firmes en medio de las pruebas de la vida. Porque todos estamos pasando por pruebas y todos vamos a pasar por ellas, por momentos de tribulación, por momentos de angustia, por momentos bien difíciles que no sabremos cómo responder. Pero si nosotros tenemos estas dos columnas, por eso se llama tus dos columnas, porque nosotros tenemos que tener esas dos columnas. Si somos el templo de Dios, necesitamos esas dos columnas enfrente de nosotros. Lo que está dando a entender es que el concepto, los mensajes transmitidos a través de esas dos columnas tienen que estar bien claros en nuestro corazón para que en medio de la lucha y en medio de este mundo donde siempre tendremos aflicción, nada nos destruya, nos frustre, nos deprima, nos desanime, sino que podamos seguir adelante firmes. Entonces, vamos a leer juntos lo que dice la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo número 3 y verso 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 3 y verso 15 al 17. Delante de la casa, o sea, del templo, hizo dos columnas de 35 codos. Aquí en la versión del 60, en Segundo de Crónicas dice 35 codos, pero en Primero de Reyes, capítulo 7, donde él comienza a construir, deja bien claro que son 18 codos. Y algunas versiones, como la Septuaginta, que es la que esta versión del 60 en español se está basada, dice 35 codos, pero otras versiones dejan bien claro que son los 18 codos, o sea, aproximadamente 9 metros de altura. Era una altura considerable de esas dos columnas. Y dice, con sus capiteles encima de 5 codos. Cuando estamos hablando de 5 codos, inmediatamente tenemos que ponerlo en la mitad, que son 45 centímetros cada codo, aproximémoslo a 50, entonces estamos hablando de 5 codos, estamos hablando de 2 metros 50. Eran unos capiteles enormes, eran grandes, ¿verdad? Y las columnas también eran inmensas, era algo espectacular lo que se mostraba en la entrada, en el pórtico, o sea, en la entrada principal, antes de que los sacerdotes entraran, era en el atrio de los sacerdotes donde ellos entraban al lugar santo. Ahí estaban esas dos columnas en el templo de Salomón. Y dice, verso 16, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Interesante. Bueno, es precioso el mensaje que es transmitido aquí a través de este pasaje. Lo vemos también en 1 Reyes 7. Bueno, sin embargo, esas dos columnas o esos dos pilares en ese edificio son prácticamente después del fundamento. Recuerden, el fundamento es era la parte importante del edificio, y todo fundamento es, digamos, está escondido, no se ve, pero es la parte más importante de toda estructura, de todo edificio, de toda casa. Un buen fundamento, como lo vemos en Mateo 7, 24 y 27, eso va a darle firmeza. Una casa edificada sobre una arena no tiene fundamento.
Entonces, después del fundamento, las columnas son el elemento estructural de segunda importancia. Nosotros necesitamos también tener columnas en nuestra vida. Y estas dos columnas tienen que estar bien claras, el mensaje transmitido a través de ellas, para que como nosotros somos el templo, somos la casa de Dios, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la Escritura. Entonces, si eso es una realidad delante del Señor, Él quiere también que esas dos columnas siempre estén presentes, porque fue Él el que dio la orden, dio el diseño a David, que Él se lo entregó a su hijo Salomón, para construir de esta manera el templo también que Salomón construyó. Según los términos usados en ingeniería estructural, ellos dicen que por las columnas, o sea, por ellas circula el peso del monumento o estructura comprimiéndolo. Cuando las columnas están para sostener, para soportar el peso del edificio. Por eso es que esas columnas deben ser fuertes y firmes. Muy importante es la acción de las columnas. Ahora, habían columnas en las estructuras, en los edificios, en los templos antiguos, que no eran únicamente para soportar el peso del edificio, sino a veces eran colocadas solo para ornamento, ¿verdad? Y en ese sentido es que estas columnas están ahí en el templo porque ellas no tienen ningún peso recibiendo sobre ellas. Ellas están ahí para transmitir un mensaje. Entonces, cuando damos una mirada en el pasado, sabemos que la mayoría de las estructuras históricas fueron desarrolladas con columnas. Y el propósito de los arquitectos de aquella época era que a través de esas columnas se rompieran las fuerzas laterales del viento. Imagínense ustedes qué impresionante. Para sostener el edificio contra terremotos o otras fuerzas naturales. Lo que podemos entonces inmediatamente concluir es que las columnas pueden sustentarnos en medio de los vendavales y las tormentas de la vida. Muchas columnas se consideran normalmente como una viga de soporte. O sea, además de ser un pilar, las vigas supuestamente son las laterales, pero muchas de esas columnas son tan fuertes que ellas son casi consideradas como vigas de soporte porque sostienen el peso y la presión de los aspectos estructurales por encima de ellas, o sea, de las columnas. De tal manera, esto es tan real que hasta el día de hoy nosotros conocemos de estructuras, hemos visto tal vez en fotografías de estructuras de templos y otros edificios antiguos en el oriente, muchos de ellos con más de 2000 años de antigüedad y todavía están en pie. Imagínense. Por tanto, las dos columnas de nuestro templo que vamos a estudiar juntos hoy van a sostenernos fielmente durante toda nuestra vida si aplicamos de una forma diaria el mensaje que en esas columnas está siendo transmitido o contenido en ellas. Primero, el primer punto que queremos ver son 7. El primer punto es que fue Salomón el que construyó ese templo y mandó a construir también esas columnas. Salomón, el hijo de David, fue el escogido de Dios a través de David de construir el templo. Dios le dijo, no serás tú el que va a construir el templo, será tu hijo. ¿Por qué? Porque era un mensaje transmitido desde aquella época de los días de David, que sería el hijo de David. Y Jesucristo es el hijo de David. Él mismo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan deja bien claro ahí que él no se estaba refiriendo al templo de Herodes, sino estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces Jesucristo, el hijo de David, y es interesante que el nombre Salomón, la raíz del nombre en hebreo, viene de la palabra paz, shalom, y nombre de paz. Entonces fue el príncipe de paz, el encargado de parte del Padre
para construir el templo eterno de la iglesia. El templo eterno, que es un organismo vivo, pero que también tiene columnas. O sea, tiene dos columnas que están allí para mostrarnos algo muy importante. Entonces, Salomón, en su posición de rey de Israel, como hijo de David, y su nombre nos indica la persona que construiría el templo. Entonces, lo que estamos viendo es que con el plan de Dios, la determinación de Dios, lo que estaba en su mente y en su corazón, y a través del Hijo, que es el templo, que es el cuerpo, que es el modelo al cual nosotros tenemos que imitar, y por su nombre, Salomón, príncipe de paz, y por su nombre ese edificio será construido. En otras palabras, lo que estamos considerando en este momento es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo y con la bendición de su nombre, que nos guardará en nuestro paso por este mundo y sus tribulaciones. Ese templo va a resistir los terremotos, va a resistir los vendavales, los vientos, los ríos que con ímpetu darán contra aquella casa, es decir, contra nuestra vida. En otras palabras, la obra debe ser hecha por estos tres elementos divinos. ¿Qué cosa? Repito, el plan de Dios, la vida del Hijo y por su nombre. Tres aspectos importantísimos para que ese edificio sea edificado y construido con la bendición del Altísimo. Por tanto, mantengamos firme nuestra confianza en Dios, porque lo que Él nos ha revelado nos permitirá construir conforme al modelo espiritual. Bien dice la Escritura en Hebreos capítulo 3, verso número 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, se requiere de nosotros también que tengamos la firmeza, que vamos a retener la confianza, vamos a firmar nuestros pies en ese plan divino, porque de esa manera nada ni nadie nos sacará del camino, nada ni nadie nos engañará, sino que estaremos exactamente en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. También en Hebreos capítulo 3, solo que en el versículo 14, dice la Escritura, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entonces, es muy importante ahora que veamos ese primer punto. El primero es Salomón construyó el templo. Es Cristo el que construye el templo. Y nosotros tenemos que mantener durante toda nuestra vida confianza en lo que Él ha hecho. Confianza en su plan. Confianza en la obra del Hijo. Y confianza en su nombre. Porque es a través del nombre del Señor que nosotros somos guardados en esta tierra. Bien, leemos en Juan capítulo 17, cuando el Señor está orando en la oración intercesora por sus discípulos, por sus apóstoles. Él dice al Padre, Señor, yo los he guardado en tu nombre. ¿Cómo fueron guardados? En su nombre. El príncipe de paz. También dice la Escritura que el Dios de paz en breve destruirá a vuestro enemigo y lo pondrá en la planta de vuestros pies. Es el Dios de paz. Hermanos, algo muy importante para que nosotros sigamos construyendo nuestra vida con el modelo de Dios es que necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. La paz que trae Shalom, la paz de Dios, la paz que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor ordenó a los sacerdotes bendecir al pueblo de Israel en Números capítulo 6, verso 22, Él les dice que ellos deben de bendecirlo a su pueblo en su nombre, en el nombre del Señor. Tal vez vale la pena que se los lea aquí rápidamente para que ustedes nunca lo olviden. Aquí en Números capítulo número 6 y dice,
Así bendecirás, verso 23, a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga. O sea, el nombre del Señor es el nombre del Señor que va a guardarnos. Diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Quién nos guardará? A través de su nombre. Entonces, tres cosas muy importantes. El plan de Dios, ¿sí? La revelación de Jesucristo, que es el plan de Dios, que se manifestó en este mundo, y ser guardados a través de su nombre. Este primer aspecto, entonces, es muy importante. Y aquí repite, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová es su nombre. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oh, hermanos, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas, necesitamos tener paz. No perdamos la paz. Generalmente nosotros, cuando estamos en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos sentimos atribulados y cuando nos sentimos inseguros, comenzamos a perder la paz. Entramos en la ansiedad, entramos en el desespero, ¿verdad? Ya ni nuestra oración está siendo consciente de lo que necesitamos pedir. ¿Por qué? Porque la angustia está tomando control de nuestro corazón. Pero la Biblia nos habla de que la paz de Dios debe ser nuestro árbitro. O sea, el Espíritu Santo usa la paz para mostrarnos si está bien lo que estamos haciendo, si está correcta la decisión que estamos tomando. En fin, es el Espíritu Santo que a través de la paz en el corazón va a darnos la dirección y va a darnos también la protección que necesitamos. Por tanto, dice Jehová, alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, el anhelo de Dios sobre el pueblo de Israel era que los sacerdotes bendijeran al pueblo a través de darles o poner sobre ellos su nombre. Entonces aquí encontramos estos tres aspectos importantes. Primero, ¿quién comienza a construir el templo? Es el príncipe de paz. Segundo, eran dos columnas. Esto también es importante. ¿Por qué eran dos columnas? Él podría haber puesto cuatro, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés habían 4 columnas en la entrada, en la puerta del atrio, y habían 5 columnas en la entrada para el lugar santo. O sea, podría haber puesto eso también. De hecho, en el templo que Herodes construyó, prácticamente se miraban casi 4 columnas. Él hizo como que mostró ahí las 2 principales, pero no era como el templo de Salomón. Entonces, ahí esas 2 columnas están dándonos un mensaje muy importante. O sea, se construyó a través, primero, de la dirección divina, porque fue David que le dijo a Salomón, mira, tú vas a construirlo y aquí está el plan que el Señor me dio. Esto fue el diseño que Él me dio de todo, del pórtico, de las columnas, de las casas, de los sacerdotes, del santuario, de todo. Todo estaba ahí en esa revelación. Entonces, vemos también que en la Escritura, el número 2, juntamente con el 3, contiene el mensaje del testimonio. Testimonio que es aceptado por los hombres y por Dios. Como dice la Escritura en Deuteronomio 17:6, también en 19:15, y el Señor lo repite en Mateo 18:16, en la boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto. Dice, todo asunto, todo tribunal va a definir, no solo a través de un testigo, va a ser a través de 2 testigos, mínimo, o 3 testigos. Entonces esas 2 columnas nos están hablando del testimonio divino. Como dijo Juan en su primera carta, capítulo 5 y verso 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Dice, y esto ya lo hemos estudiado en otra ocasión. Si no se recuerda, algún día otra vez lo volveré disculpen, a hablar. Entonces, encontramos ahora que eran 2 columnas. ¿Por qué? Porque hay un testimonio. Es más, cuando nos recordamos que Faraón tuvo un sueño, dice que José en la interpretación del sueño le afirmó y le dijo, al suceder el sueño a Faraón 2 veces, ¿está? 2 veces, significa que la cosa es firme delante de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, había un testimonio divino por haber dado el sueño 2 veces de que su palabra era firme. O sea, lo que él ha dicho se iba
a realizar. Es el testimonio que es firme y que se apresura para cumplirse. Entonces, otro mensaje manifestado o revelado a través de las columnas es que la palabra de Dios es firme. La palabra del Señor. Recuerden que los hombres van a edificar su casa sobre la roca. Los que oyen mi palabra y la ponen en práctica, dice el Señor. Entonces, ese testimonio, la palabra de Dios es firme. No la descuidemos. No podemos descuidar la palabra de Dios porque ella es nuestro fundamento y es también nuestro modelo, porque la palabra de Dios da testimonio de Cristo, el cual es el modelo del templo verdadero, del espiritual que está en los cielos. Esa palabra nos preparará para lo que viene. Y algunos piensan, para el fin. No, nos prepara para lo que viene hoy, mañana o pasado mañana. Cuando nosotros oímos la palabra y atendemos la palabra y ponemos atención a la palabra, ese es el testimonio de Dios para nosotros. Es más, el apóstol Pablo dice, y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, ya son dos testigos dando testimonio de lo que el Señor quiere hacer con tu vida y con mi vida. Y nosotros necesitamos poner atención a esa palabra, porque ese testimonio divino nos librará de lo que viene. Otra vez, principalmente de los días que podemos vivir en estos momentos. Yo estoy seguro y estoy compartiendo eso porque estoy consciente que las pruebas y la tribulación que hoy todos estamos experimentando, y podemos decir así, en la mayoría de las veces nosotros somos tomados por sorpresa por esas tribulaciones. Podemos hasta sentir, podemos hasta recibir un sueño que algo va a suceder, pero no entendemos claramente qué es lo que va a suceder y cómo y con qué intensidad va a suceder. Pero si nosotros estamos poniendo atención al testimonio divino, a su palabra, a lo que Él nos está diciendo y lo meditamos, entonces eso nos preparará para recibir con la actitud correcta y con la estructura espiritual necesaria para no ser destruidos. En Hebreos capítulo número 2, verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, imagínense, si por medio de los ángeles fue firme esa palabra, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, la salvación, la palabra que nos fue dada, la vida de Jesucristo que fue enviada aquí a esta tierra por voluntad y por plan del Padre, eso es algo maravilloso. Es nuestra gran salvación, la cual dice, escuchen ahora, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, testigo, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Aquí otra vez encontramos dos testigos dando testimonio de esa palabra que nos fue enviada. Verso 4, testificando Dios. Qué importante es el testimonio. Entonces, el segundo aspecto de esas dos columnas es el testimonio divino que está siendo dado. El mensaje que está siendo transmitido y que nosotros necesitamos poner mucha atención. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Imagínense, aquí ya podemos llamar de tres testigos, con señales y prodigios, las pruebas, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces estamos ya considerando dos aspectos importantísimos de esas columnas. El primero es que esas dos columnas representan o fueran construidas, edificadas, levantadas por la persona de Jesucristo. Ese testimonio es lo que Él vino a hacer también. Ustedes van a entenderlo un poco más adelante. Y segundo, en la boca de dos o tres testigos consta todo testimonio. Son dos columnas para que entendamos claramente cuál es el mensaje que está siendo transmitido. Y nosotros, si tenemos ese mensaje claro en nuestra mente, las pruebas, las tribulaciones, la angustia o cualquier momento difícil no podrán abatir nuestro corazón, no podrán quitarnos la paz, sino que aún en medio del momento más difícil estaremos confiando en el Señor. Tercer punto, ambas columnas eran de 18 codos de altura.
Y como ya les mencioné, es mucho más práctico partirlo a la mitad, dividirlo en dos y nos da 9 metros de altura. Si eran 45 centímetros cada codo de aquella época, bien podemos aproximarlo a 50 y tener no una medida exacta, pero sí aproximada de lo que era la altura de estas columnas. O sea, ustedes pueden considerar 3 metros es algo es alto, 6 metros más todavía, 9 metros de altura, con otros 2,50 de los capiteles, eran columnas, pero realmente impresionaban en el pórtico de la entrada del templo. Entonces, en la escritura, el número 18 es símbolo de fuerza y de poder. El número 18 en la escritura nos habla de fuerza y de poder, sea del poder del enemigo o sea del poder del Señor. Como leemos en Lucas capítulo número 13, versículo número 11, dice ahí la escritura: había allí una mujer en una sinagoga que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Imagínense. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Es lo que el Señor estaba haciendo, desatando a los suyos en el día de reposo. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Era el poder del enemigo aquí, pero se manifestó también el poder, el 18, del Señor libertando a esa mujer de la atadura y de esa situación terrible que esta mujer sufría por tanto tiempo. Entonces el número 18 en la escritura nos habla principalmente de la fuerza y del poder. Más es el poder de Dios, o es a través del poder y de la fuerza de Dios que nosotros venceremos este mundo. Y no vamos a quedarnos frustrados en las tribulaciones. Este es el tercer mensaje que es transmitido a través de esas 2 columnas de 18 codos de altura. Fuerza y poder hay en Dios. ¿Sí? Ahí está la fuerza. Entonces adquirimos fuerza caminando con Dios. Como habla en Génesis capítulo 5, verso 22, hablando de Enoc, dice que caminó Enoc 300 años con Dios. El número 300 nos habla de caminar con Dios. Pero también encontramos un número significativo también en Génesis 14, hablando de Abraham, cuando él va a pelear contra aquellos 4 reyes y sus ejércitos. Dice que él toma 318 hombres nacidos en su casa bajo la influencia piadosa de Abraham. Con estos 318, o sea, el mensaje es bien sencillo. Caminar con Dios nos da fuerza. Caminar con Dios nos da su poder. Y eso es lo que Abraham tenía. Él se fue a luchar contra esos reyes y sus ejércitos y los venció. Los imperios grandes de aquella época fueron derrotados por aquel siervo de Dios que caminaba con él. Nosotros de igual manera vamos a vencer este mundo y el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, porque dice la escritura en 1 de Juan 5:19 que el mundo está bajo el maligno. Entonces vamos a vencer al mundo y vamos a vencer también a aquel que tiene el dominio del mundo carnal, del sistema carnal, a través de andar con Dios, porque cuando andamos con Él tenemos su fuerza. Entonces, cuando está hablando de 18 codos de altura de estas columnas, está hablando de la fuerza de Dios y del poder de Dios. Solo a través de la fuerza y del poder divino nosotros vamos a vencer al enemigo. Bien dice la escritura en 2 de Samuel capítulo 23 y verso 33, Dios es el que me ciñe de fuerza. No está en mí
la fuerza. Como dijo Josafat, cuando ellos estaban siendo atacados por el enemigo, él ora al Señor y le dice: Señor, en ti está la fuerza. Nosotros no tenemos fuerza, pero en ti está la fuerza. Y así fue. El Señor los protegió porque él aprendió a descansar en aquel que tiene todo el poder, en aquel que tiene el 18 del poder divino. Entonces, queridos y amados hermanos, nunca olvidemos lo que dice en segunda de Samuel 22, verso 33. Dios es el que me ciñe de fuerza, ¿no? Dios es el que nos coloca el cincho en los lomos de nuestra vida y nos da la fuerza que necesitamos para sostener aquí estas entrañas y que no sean movidas por las emociones, porque nuestras emociones pueden traicionarnos y comenzamos a estar tristes o comenzamos a estar angustiados debido a la tribulación, a la enfermedad o a los problemas financieros. Pero cuando nosotros somos fortalecidos con el poder y la fuerza del Señor, es otra cosa en nuestra vida. Ustedes se dan cuenta entonces en nuestra vida cómo esas dos columnas transmiten mensajes maravillosos. Las dos columnas de tu vida. Tienes que entender claramente que primero es el Señor en su plan, es a través del Hijo, que es el fundamento y el modelo del templo, y a través del nombre del Señor que seremos guardados. Es a través de recibir su testimonio, oír su palabra con atención y creer y confiar que Él va a terminar su obra en nosotros, que vamos a ser guardados y protegidos. Pero también tenemos que entender que la fuerza viene del Señor. Y dice: ¿quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Columna de Dios, sobre tus alturas estarás firme, porque del Señor viene la fuerza. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Un arco de bronce es algo muy fuerte, es mucho más duro que un arco de madera, ¿sí? Entonces, un arco de bronce requiere demasiada fuerza, pero aquel que tiene la fuerza del Señor, hasta el arco del juicio de bronce, va a poder doblarlo y lanzar sus flechas y vencer al enemigo. Dice también la Escritura en el Salmo 68, verso 35: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Por tanto, recibe del Señor su fuerza. Recibe vigor de su presencia. Y como termina diciendo el Salmo 68, verso 35, bendito sea Dios. En Zacarías capítulo 12, verso 5, hablando del pueblo que regresó del cautiverio y que estaban restaurando los escombros, levantando las ruinas, dice: y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Por tanto, no quitemos nuestros ojos del Señor, no quitemos nuestro corazón del Señor, porque en Él está la fuerza y es en Él que nosotros vamos a recibir como su pueblo la fuerza y el vigor que necesitamos, el poder de los cielos para vencer. Queridos hermanos, yo sé que son 7 puntos, no vamos a poder considerar todos. Los otros quisiera tomarlos con más calma para no correr y dejar algo a medias o no transmitir lo que realmente este contenido tan rico nos quiere dejar en el corazón. Así es que vamos a concluir en este momento, pero vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes no se olviden de lo que tenemos a disposición a través de esas 2 columnas. 2 columnas deben haber en tu vida. 2 columnas, porque tú eres el templo de Dios, la casa de Dios. Esas 2 columnas
son importantes, deben estar en tu entrada. Y es interesante que esas dos columnas estaban en la entrada del lugar santo. Entonces, en otras palabras, no se puede entrar al lugar santo sin pasar por esas dos columnas, que también una estaba a la derecha, otra a la izquierda, vamos a ver eso, y que tenían un nombre específico cada una de esas columnas. Por tanto, es el Señor que nos ha dejado estas dos columnas. Es el Señor que construyó el templo. Es el Señor que dio el diseño del templo. Es el Señor que transmitió lo que nosotros necesitamos entender. Y Él quiere que nosotros seamos fuertes, ¿sí? Él quiere que nosotros tengamos la fuerza también, no solamente para soportar las tribulaciones, soportar los momentos difíciles, sino también que podamos ser columnas y pilares en el templo de Dios para sostener la vida de otros a través de oración, de ayuno, de intercesión, de palabra, de consejo. En fin, Él quiere que nosotros también seamos parte de esas columnas. Y segundo, eran dos, porque nosotros tenemos que aprender a recibir el testimonio del Señor. El testimonio, como dijo el Señor Jesucristo, el Padre y yo uno somos. Yo no doy testimonio de mí mismo, el Padre da testimonio de mí. Entonces eran dos testigos dando a conocer al pueblo de Dios qué es lo que debían creer. Necesitamos, amados hermanos, entender que la palabra de Dios es firme. Y eso es el segundo punto, recuerden, transmitido a través de esas dos columnas. Como le dijo José a Faraón, el hecho de que se te haya sido revelado dos veces es porque esto es firme. Así es que dos columnas nos habla de la firmeza de Dios, nos habla de la firmeza de su palabra, que Él va a cumplir lo que Él ha dicho y nosotros tenemos que creerlo y con todo nuestro corazón atender a esa palabra para que nada nos desanime y que podamos seguir adelante en sus caminos. Y el tercer punto que consideramos es que esas dos columnas, esos dos pilares tenían la misma altura, 18 codos, 9 metros de altura, lo que está dando a entender que en esas dos columnas hay fuerza y hay poder. La fuerza está en Dios, la fuerza también está en el testimonio, la fuerza está en nuestro Señor Jesucristo, porque esas dos columnas también representan la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en el nombre del Señor, vamos adelante, no quitemos nuestros ojos de Él, no quitemos nuestro corazón y confiemos en lo que estamos pasando en este momento. Después vamos a ver juntos, si Dios lo permite, el próximo domingo, las otras 4 que nos faltan para que percibamos el mensaje completo de esas dos columnas para nuestra vida. Pero quédense con esos 3. Si es necesario repasarlo, hágalo para el bien de su vida espiritual. Señor, en esta hora te agradecemos por permitirnos compartir tu preciosa palabra con nuestros amados hermanos. Te pedimos que el mensaje que está siendo transmitido haya quedado claro en sus corazones, para que en medio de sus pruebas y en medio de su tribulación ellos no teman, porque su templo está firme, primero por el fundamento y segundo por el propio modelo, que ambos es la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos estar firmes, porque como nuestro Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros también, Señor, teniendo esas dos columnas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestra vida práctica, no seremos abatidos, no seremos frustrados, no caeremos en depresión. Levanta el ánimo de mis hermanos, levanta sus corazones, dales un nuevo ánimo, dales la fuerza y el vigor que viene a través de las columnas del Señor en su templo. Muchas gracias, Señor, y que esta semana este mensaje pueda ser practicado por cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. No desanimemos. Estamos viviendo un tiempo difícil. Yo entiendo, el Señor también, pero Él está con nosotros y nos va a dar la victoria.
Así es que reciban un fuerte abrazo, bendiciones y si Dios lo permite, nos veremos en breve.